Bueno, buenas tardes. Tal como venimos haciendo nuestras clases a través del aula virtual hasta ahora, hoy nos toca el turno de la función racional. Estamos en la página 29 de nuestro marco teórico y bueno, comenzaremos a hablar entonces de esta función racional, la cual tiene una ecuación que es un cociente entre dos polinomios. Un polinomio en el numerador, que lo vamos a llamar p de x, y un polinomio en el denominador, que lo vamos a llamar q de x. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una función f de x que es 3 sobre x. Bien. El numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador es un polinomio de grado 1, con lo cual tenemos una función racional. En el segundo ejemplo, tenemos un polinomio de grado 2 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el denominador. En el ejemplo 3, tenemos un polinomio de grado 5 en el numerador y el denominador no es un polinomio. ¿Y por qué no es un polinomio? No es un polinomio porque la variable x está afectada por un signo radical. Y ustedes me preguntarán, y bueno, ¿y en el segundo caso? No. En el segundo caso, no. Tenemos un término independiente que es un irracional, pero todo número, ya sea coeficiente principal, coeficientes que van multiplicando a la variable independiente como el término independiente, puede ser un número irracional porque en realidad es un número real, pero lo que no puede es la variable x estar en un signo radical. Por tanto, como el denominador no es un polinomio, esta tercera función no es una función racional. Bueno, veamos qué pasa con el dominio de esta función racional y pensemos por un momento cuáles serán las restricciones al dominio. Habíamos hablado que las restricciones al dominio para funciones numéricas eran dos. El denominador tiene que ser distinto de 0 y el radicando tiene que ser no negativo. Bien, en este tipo de funciones, la racional, sí tenemos un denominador, por lo cual caemos en el primer caso de las restricciones al dominio, donde el denominador tiene que ser distinto de 0. Veamos algún ejemplo. Entonces, tenemos una función f de x que es x más 8 sobre x menos 2 y entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 2. ¿Por qué menos el 2? Porque 2 es el valor de x que me hace 0 al denominador. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahí una función f de x que es igual a x menos 7 sobre x más 7. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el menos 7 porque menos 7 es el valor de x que me hace 0 el denominador. Es decir, es raíz del polinomio denominador. Bien. Tenemos un tercer ejemplo donde en el denominador tenemos un polinomio de grado 2, es decir, tenemos una cuadrática y por tanto tiene dos raíces. Entonces, las raíces de ese denominador son las que me hacen 0 al polinomio denominador. ¿Qué van a hacer si yo es x cuadrado menos 9 por ser una diferencia de cuadrado? Quinto caso de factoreo, como vieron en el curso de nivelación.
tenemos x menos 3 por x más 3, por lo tanto las raíces de ese polinomio denominador son x igual a 3 y x igual a menos 3. Por lo tanto, el dominio de esa función van a ser todos los reales menos el 3 y el menos 3. Bien, vamos a ver entonces ahora hablar sobre algunas características de estas funciones racionales. En este caso vamos a hablar de la asíntota vertical. Las asíntotas verticales son rectas verticales a las cuales la gráfica de la función se van acercando indefinidamente, pero nunca llega a cortarla, es decir, nunca la tocan. Y es importante aclarar que si el denominador de una función racional no tiene raíz, es decir, no hay ningún valor de x que me haga cero el denominador, eso significa que no hay asíntota vertical. Por lo contrario, si a es raíz del denominador y no anula el numerador, esto es importante, o sea, anula el denominador y no anula el numerador, vamos a decir que x igual a es una asíntota vertical. Vamos a verlo con algún ejemplo, que siempre el ejemplo esclarece lo que se dice en la teoría. Y entonces tenemos esa función x más 3 sobre x menos 5 y el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 5, porque el 5 es el valor que me hace 0 ese denominador. Es decir, 5 es la raíz de este polinomio denominador. Bien, ese 5 me anula el denominador, pero si yo reemplazo el 5 en el numerador, veo que no me anula el numerador, que me da 8, con lo cual a ese 5 anula el denominador y no anula el numerador. Entonces podemos decir que x igual a 5 es asíntota vertical. Y entonces tenemos una asíntota vertical que pasa por 5. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo para clarificarlo más. Tenemos una función x menos 4 sobre x cuadrado más 1. Y entonces el dominio de la función son todos los reales. ¿Por qué son todos los reales? Porque no hay ningún valor de x que me anule el denominador. Es decir, este polinomio denominador no tiene raíz. Piénsenlo, si esto es 1, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Y si x vale menos 1 al cuadrado también es 1, más 1, 2. No hay ningún valor de x que sea raíz de ese polinomio denominador, por lo tanto el dominio de la función son todos los reales, y si el dominio de la función son todos los reales, no hay asíntota vertical. Un ejemplo más, y tenemos una función f de x que es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, con lo cual el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque el 2 es la raíz de este polinomio denominador. Bien, entonces el 2 anula el denominador, pero reemplazo en el numerador y digo que 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0. Entonces ese 2 que me anula el denominador también me anula el numerador. Por lo tanto, no es asíntota vertical. Bueno, porque entonces ahí podemos... ¿Qué pasa en ese 2? Que si bien está restringido al dominio, no es asíntota vertical. Bueno,
seguramente ahí la gráfica de la función, si graficamos esta función, este x cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados, va a ser x menos 2 por x más 2, donde x menos 2 y x menos 2 se pueden simplificar, puedo salvar esa indeterminación, y entonces la gráfica va a tener en x igual 2 un agujerito, un hueco. Eso se llama hueco. Bien, vamos a hablar de la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es una recta horizontal a la cual la gráfica de la función se va acercando indefinidamente, pero nunca va a llegar a cortarla. Una función racional tiene asíntota horizontal cuando el grado del numerador, cuando el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. Veamos eso. Habíamos dicho que al polinomio del numerador lo llamábamos p de x y al polinomio del denominador lo llamábamos q de x. Entonces, cuando el grado de p de x, grado del numerador, es menor al grado del denominador, q de x, esto implica que y igual a 0 siempre es asíntota horizontal. Es decir, y igual a 0 es una recta horizontal que coincide con el eje x. Si el grado de p de x es igual al grado de q de x, la asíntota horizontal va a estar dada por la ecuación y igual, y en el numerador va a ir el coeficiente principal de p de x y en el denominador el coeficiente principal de q de x. Y tercero, si el grado de p de x es mayor que el grado de q de x, no existe asíntota horizontal. Bien, como siempre digo, esto que vemos lo vamos a ver en un ejemplo para esclarecernos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos ahí una función f de x, 2x más 3 sobre x cuadrado más x, y fíjense que el grado del numerador, que es 1, es menor al grado del denominador, que es 2. Entonces, igual 0 es la asíntota horizontal. Igual 0 es una recta horizontal que pasa por 0 y que es coincidente con el eje x. Acá lo tenemos, ¿sí? Y ahí va a pasar mi asíntota horizontal. Un ejemplo más. Tenemos una función f de x donde el grado del numerador es 2 y el grado del denominador también es 2, por lo tanto el grado del numerador es igual al grado del denominador, por lo tanto igual 3 medios, 3 es el coeficiente principal del polinomio numerador y 2 es el coeficiente principal del polinomio denominador, igual a 3 medios va a ser la asíntota horizontal. Con lo cual, por 3 medios irá una recta que va a ser la asíntota horizontal de esta función. Por último ejemplo, vamos a hacer, tenemos una función racional donde el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Esto implica que no hay asíntota horizontal. Bien, seguimos entonces con la intersección de los ejes, ¿sí? En este caso la raíz, como ustedes ya saben, la raíz es donde la gráfica de la función corta el eje x y
Cuando queremos hallar la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer es y igual a 0. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, que siempre el ejemplo nos clarifica esto. Yo tengo una función x menos 1 sobre menos x más 2. Entonces, como digo que y tiene que ser igual a 0, pongo 0 aquí, ¿sí? Y lo igualo a la función. Y acá vamos a hacer un apartado para recordar algo que creo que es necesario recordar. Vamos a recordar acá que un número, en matemática, un número dividido otro número, siempre me va a dar como resultado un número. No hay ningún número real que al ser dividido por otro número real me dé 0. Nunca un número dividido otro número me puede dar 0. Además, nunca un número puede ser dividido por 0, porque un número dividido 0 no existe. No hay forma. No es que me da 0, no me da infinito. No. Un número dividido 0 no existe. Y entonces la única forma de que un cociente me dé 0 es que el numerador sea 0. Es decir, 0 dividido cualquier número me da 0. Entonces, si esto lo recordamos, cuando yo hago esto y digo que esta función es igual a 0, lo que estoy diciendo es que el numerador es 0. Con lo cual, esto implica que x menos 1, que es el numerador, es igual a 0. Por tanto, x igual 1 es x igual a 1, porque este 1 que está restando pasa sumando, por lo tanto la intersección con el eje x es 1 para x, punto y coma, 0 para y. Y ahí tenemos la intersección con el eje x. Ahí la tenemos gráficamente. Es decir, en el gráfico tenemos el punto 1 de x, 0 de y, es la raíz o la intersección con el eje x. Vamos entonces a lo que es la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que es el punto donde la gráfica de la función corta al eje y. Y acá hacemos lo mismo. Si yo quiero hallar la intersección con el eje y, lo que tengo que hacer es x igual a 0. Si hago, ¿sí? Esto va a ser posible si y solo si x igual 0 pertenece al dominio de la función. Si x igual 0 no pertenece al dominio de la función, esto implica que no existe intersección con el eje y. Es decir, esto implica que no hay ordenada al origen. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto que estamos diciendo cuando no hay ordenada al origen. Tengo una función f de x que es 1 sobre x. Entonces, al hallar el dominio 1 sobre 0 no existe. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, el dominio de la función, en esta función, van a ser todos los reales menos el 0, porque el 0 es el que me anula el numerador. Entonces, el denominador, con lo cual el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0. Con lo cual, al x igual 0 no ser
no pertenecer al dominio de la función, no va a existir la intersección con el eje Y. Ustedes ven en este caso que la gráfica de la función, el eje Y es una asíntota vertical al cual las dos ramas se acercan pero nunca llegan a cortarla. Por lo tanto, no hay intersección con el eje Y. Vamos a hacer ejemplo de ordenada al origen. Tenemos esta función 1 sobre x menos 1 y el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque 1, el valor 1 de x es el que me anula el denominador. Entonces, si yo hago x igual a 0, digo, me queda que f de x o y es igual a menos 1. Por lo tanto, la intersección con el eje Y va a ser 0 para x menos 1 para y. Y ahí tengo la intersección con el eje Y. Bien. 0 de x menos 1 de y. Bueno, luego de hacer estas cosas, asíntota vertical, asíntota horizontal, raíz y ordenada al origen, hacemos una tabla. Esa tabla es para calcular algunas imágenes más y lo que vamos a hacer es tomar valores cercanos a la asíntota vertical. Por ejemplo, si la asíntota vertical me dio eje x igual a 4, voy a tomar 2, 3, 3,5. Acá tendría la asíntota vertical en 4 y tomaría 4,5, 5 y 6 valores de x y calculo f de x reemplazando en la función. Si la asíntota vertical es x igual a menos 1, le doy valores cercanos a menos 1 y reemplazo para sacar cuánto vale f de x. Y en este caso, si x es igual a 8 tercios, bueno, tomo valores de x cercanos a 8 tercios para que calcular las imágenes de f de x. Entonces, esto que hemos visto acá lo vamos a clarificar con algún ejemplo que está en la página 30. Entonces vamos a hacer los ejercicios que están a partir de la página 30 de nuestro marco teórico y bueno, en este caso vamos a hacer solo el ejercicio 1, después hay 2 ejercicios más que les queda para que los hagan ustedes. Y vamos a hacer este ejemplo 1 donde g de x, la función g de x es 1 sobre x menos 1. Lo primero entonces que vamos a hacer es hallar el dominio de la función y el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1 porque el 1 es el valor de x que hace que se haga 0 mi denominador. Por lo tanto, x puede tomar todos los valores reales menos el 1. Lo segundo que vamos a hallar es la asíntota vertical y como habíamos dicho, x igual 1 es el valor de x que me anula el denominador y no anula el numerador, con lo cual x igual a 1 es asíntota vertical, con lo cual por x igual a 1 tendremos una recta vertical que va a pasar por 1, ahí la tenemos, que va a ser esa recta vertical, va a ser una asíntota. El tercer punto que hallamos es la asíntota horizontal y como habíamos dicho, el grado del numerador es inferior al grado del denominador, por tanto, y igual a 0 es asíntota horizontal. Entonces, y igual 0 va a ser una recta horizontal que pasa por 0
y que va a ser coincidente con el eje X. Ahí está nuestra asíntota horizontal. Bien, seguimos y vamos a hallar la intersección con el eje X. La intersección con el eje X la encontramos cuando y es igual a 0. Si es igual a 0, 1 igual a 0, por lo tanto no existe. No hay intersección con el eje X. Y además es lógico, porque nuestra asíntota horizontal igual 0 es coincidente con el eje X, y como sabemos, la gráfica de la función nunca la va a cortar. Entonces, si nunca va a cortar a la asíntota horizontal, no puede cortar al eje X. Por tanto, no hay raíz. Luego vamos a calcular la intersección con el eje Y, y eso lo hacemos cuando X igual a 0, ¿no? Y esto implica que si X es igual a 0, 1 sobre 0 menos 1, me queda 1 sobre menos 1, igual a menos 1. Igual a menos 1 es ese punto que es la ordenada al origen o la intersección con el eje Y. Bien. Sexto, dijimos que vamos a hacer una tabla donde le íbamos a asignar valores próximos a la asíntota vertical. Entonces, aquí le damos el valor menos 1 a X y me queda 1 menos 1 menos 1 es menos 2, me queda menos 1 medio. Y si le doy el valor 1 medio, me queda igual a menos 2. Con lo cual ahí tenemos menos 1 menos 1 medio y 1 medio menos 2. Luego hacemos para la otra rama otra tablita donde le damos el valor 3 medios y lo reemplazamos acá y nos da 2, donde le damos el valor 2 y reemplazamos ahí el valor 2 y nos da 1, y le damos el valor 3 y nos da 1 medio, con lo cual ahí tenemos estos 3 puntos que hallamos acá, están ahí. Entonces ahora estamos en condiciones con estos 3 puntos y con estos 3 puntos de graficar nuestra gráfica de la función. Esa sería la gráfica de esta función. Bien, y entonces estamos en condiciones de hacer el estudio de la función. El dominio, que ya lo habíamos hallado acá, vamos a decir entonces que el dominio de la función son todos los reales menos el 1. La imagen, como podemos ver, digamos, esta rama se va al infinito y esta rama se va al menos infinito, con lo cual vamos a tener en todos los reales, vamos a tener imagen en todos los reales menos en el 0, que es donde está nuestra asíntota. Con lo cual, la imagen de la función es todos los reales menos el 0. La raíz, habíamos dicho que no tenía intersección con el eje X, porque igual 0 es la asíntota horizontal, y la ordenada al origen, que la hallamos en el punto 5, es el punto 0 para X, punto y coma, menos 1 para Y. El conjunto de positividad, fíjense que imágenes positivas, ¿dónde tenemos? Tenemos desde el 1 hasta el infinito, todas nuestras imágenes son positivas. Con lo cual, desde el 1 al infinito es conjunto de positividad. ¿Dónde tenemos conjunto de negatividad? Bueno, desde el menos infinito hasta el 1, porque en el 1
¿sí? Se hace asintótico, con lo cual el conjunto de negatividades desde el menos infinito hasta el 1. Luego tenemos la asíntota horizontal, que ya la habíamos calculado y dijimos que era en x igual a 0. La asíntota vertical, que ya la habíamos calculado en el punto 2 y dijimos que era x igual a 1. Y luego vienen el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Aquí el intervalo de crecimiento hay que verlo por ramas. En esta rama, a medida que avanza x, decrece y. O sea, crece x, decrece y, con lo cual es intervalo de decrecimiento. Y esta rama lo mismo, a medida que avanza x, decrece y, siempre decrece y. Entonces, en las dos ramas hay decrecimiento, nunca crecimiento, con lo cual el intervalo de crecimiento no existe y el intervalo de decrecimiento va a ser desde el menos infinito hasta el 1, o sea, desde el menos infinito hasta el 1 que decrece, y a partir del 1 también decrece y sigue decreciendo, con lo cual desde el menos infinito hasta el 1 abierto, unión desde el 1 hasta el infinito, también decrece. Con lo cual, en el único lugar donde no decrece es en el 1. ¿Por qué? Porque el 1 no pertenece al dominio. Y después, hablando de concavidad y convexidad, bueno, recuerden lo que habíamos dicho, si tiramos una recta tangente a cualquier punto de la curva, si la curva me queda por encima de la tangente es cóncava. Ese es el caso de la rama esta que está acá, que es desde el 1 hasta el infinito, y luego la convexidad, que es cuando tiro una recta tangente a cualquier punto de la curva, si la curva me queda por debajo de esa recta tangente es convexa, con lo cual desde el menos infinito hasta el 1 es convexa. Muy bien, que haya servido de ejemplo para hacer los otros dos. Recuerden que tienen los otros dos para hacerlos de la misma manera que hicimos y además en la guía de ejercicios tienen varios ejercicios más para hacer y además están resueltos para que ustedes puedan comprobar lo que hicieron, si está bien, si es correcto. Bueno, nos vemos en la próxima y espero que les haya servido.